cómo el almirante salió de Granada para ir a Sevilla a hacer la armada necesaria para su descubrimiento. Bien despachado el almirante por los reyes católicos, salió de la ciudad de Granada a la de Sevilla, el año de 1502, y luego que llegó solicitó con tanta prisa la armada que en breve tiempo se aprestaron con armas y vituallas 4 navíos de gavia de 70 toneladas de porte el mayor, y el menor de 50 con 140 hombres entre grandes y pequeños, de que yo era uno. Y a 9 de mayo de 1502 nos hicimos a la vela en el canal de Cádiz, y fuimos a Santa Catalina desde donde partimos el miércoles 11. Y al segundo día fuimos a Arcila a socorrer a los portugueses que se decían estar muy apretados, pero cuando llegamos, ya los moros habían levantado el sitio. Por lo cual el almirante envió al prefecto don Bartolomé Colón, su hermano, y a mí, con los capitanes de los navíos, a tierra, a visitar al capitán de Arcila que habían herido los moros en un asalto, el cual dio muchas gracias al almirante de esta visita y de las ofertas que le hacía, a cuyo efecto le envió algunos caballeros que tenía consigo, parte de los cuales eran parientes de doña Felipa Muñiz, su mujer, que dijimos murió en Portugal. El mismo día nos hicimos a la vela y llegamos a la Gran Canaria a 20 de mayo, surgimos en las isletas y a 24 pasamos a Maspalomas, que está en la misma isla, para tomar el agua y leña que eran necesarias para el viaje. De aquí partimos la noche siguiente a la India, con próspero viaje, como quiso Dios, de modo que sin calar las velas llegamos a la isla de Masinino a 15 de junio por la mañana con bastante alteración de mares y vientos. En esta isla, según la necesidad y costumbre de los que van desde España, quiso el almirante que refresquéis la gente y tomase agua y leña y lavase su ropa, hasta el sábado que pasamos al occidente de ella y navegamos a la isla Dominica, que está distante 10 leguas desde aquí. Discurriendo por las islas de los Caribes, fuimos a Santa Cruz y a 24 del mismo mes pasamos a la parte de mediodía de la isla de San Juan y de allí tomamos el camino de Santo Domingo porque el almirante tenía ánimo de trocar uno de los 4 navíos que llevaba, que era poco velero y que navegaba menos y no podía sostener las velas si no se metía el bordo hasta cerca del agua, de que resultó bastante daño en aquel viaje. Dado que la intención del almirante, cuando venía por el Golfo, era de ir a reconocer aquella y seguir la costa hasta dar en el estrecho, que tenía por cierto a ver hacia Veragua y el nombre de Dios, pero el defecto del navío le precisó a ir a Santo Domingo para trocarle por otro bueno y porque el comendador Lares, que gobernaba la isla de orden del rey, para tomar cuenta de su administración a Bobadilla, no se turbó nada con nuestro improvisado arribo. El miércoles a 29 de junio, habiendo ya entrado en el puerto, envió el almirante a Pedro de Terreros, capitán de uno de los navíos, para hacerle saber la necesidad que tenía de mudar aquel navío, y que así por esto como porque ellos temían una gran desgracia que esperaba, deseaba estar en aquel puerto para salvarse, haciéndoles entender que por 8 días no dejase salir la armada que había de salir de él, porque correría gran riesgo. Pero el sobredicho comendador no quiso consentir que el almirante entrase en el puerto y mucho menos que dejase salir la armada que debía partir para Castilla, la cual era de 28 navíos, y debía conducir al comendador Bobadilla, que había preso el almirante y a sus hermanos, a Francisco Roldán y a todos los otros que se habían sublevado contra ellos, y aquellos de quien estos habían recibido tanto mal. A todos los cuales quiso Dios cegarles los ojos y el entendimiento para que no admitiesen el buen consejo que les dio el almirante. Yo tengo por cierto que esto fue providencia divina, porque si arribaran estos a Castilla, jamás serían castigados según merecían sus delitos, antes bien, porque eran favorecidos del obispo, hubieran recibido muchos favores y gracias, a cuya causa embarazó su salida de aquel puerto hacia Castilla, porque llegando a la punta oriental de la Española, una gran tormenta les embistió de tal manera que sumergió la nave capitana, en la cual venía Bobadilla con la mayor parte de los sublevados, e hizo tanto daño en los otros navíos, que no se salvaron sino 3 o 4 de todos los 28. En aquel tiempo, que fue el jueves último de junio, habiendo el almirante previsto semejante desgracia, porque les había sido negado el puerto, para su mayor seguridad se retiró lo mejor que pudo hacia tierra, guareciéndose con esta, no sin mucho dolor y disgusto de la gente de su armada, a quien porque venía en su compañía faltaba aquel acogimiento, que aún se haría a los extraños, cuanto más a ellos que eran de una misma nación, por lo que temían no les sucediese en adelante lo mismo, si alguna desgracia les sobreviniese. Y aunque el almirante sintiese interiormente el mismo dolor, se lo aumentaba más la injuria e ingratitud usada con ellos en la tierra dada por él, en honra y exaltación de España, donde le fue negada la entrada y el reparo de su vida.
pero con su prudencia y con su buen juicio se mantuvo con su armada hasta el día siguiente, y creciendo el temporal y sobreviniendo la noche con grandísima obscuridad, partieron 3 navíos de su compañía, cada uno por su rumbo, cuya tripulación, aunque corrió gran riesgo, todos y cada uno de ellos discurrieron que los otros hubiesen naufragado. Los que sin embargo padecieron verdaderamente fueron los del navío Santo, el cual, por conservar la lancha con que había ido a tierra el capitán Terreros, la llevó atada a la popa con los cables vuelta hasta que fue precisado a dejarla y perderla, por no perderse a sí mismo. Pero mucho mayor fue el peligro de la carabela Bermúdez, la cual, habiéndose hecho al mar, entró en las aguas hasta la cubierta, de donde bien se deja conocer que solicitaba, con razón, el almirante trocarla, y todos tuvieron por cierto que el prefecto su hermano, después de Dios, la hubiese salvado con su saber y valor, porque, como hemos dicho arriba, no se hallaba entonces hombre más práctico que él en las cosas del mar. De manera que, habiendo padecido todos los navíos gran trabajo, excepto el del almirante, quiso Dios volverlos a juntar el domingo siguiente, en el puerto de Azúa, a la banda del mediodía de la Española, donde, contando cada uno sus desgracias, se halló que el prefecto había padecido tan gran riesgo, por huir de tierra con marinero tan práctico, y el almirante no, por haberse acercado como sabio astrólogo al paraje de donde no podía venirle daño, por cuyo motivo podían culparle los que le aborrecían de que había tramado aquella borrasca por arte mágica para vengarse de Bobadilla. Y de los demás enemigos suyos que iban en su compañía, viendo que no solo no había peligrado alguno de los 4 de su armada, sino que de 28 que habían partido con Bobadilla, uno solo llamado La Guchía, que era el peor, siguió su viaje a Castilla y llegó a Salvamento, con 4.000 pesos de oro que el factor del almirante le enviaba de sus rentas. Y a Santo Domingo volvieron otros 3 que se salvaron de la tormenta, maltratados y destruidos. Cómo el almirante salió de la Española, siguiendo su viaje, y descubrió las islas de los guanacos. En tanto, dio el almirante en el puerto de Azúa lugar a su gente para que pudiese respirar de los trabajos padecidos en la tempestad, y siendo uno de los deleites que da el mar, cuando no hay otra cosa que hacer, pescar, entre las muchas especies de peces que sacaron, se me acuerdan 2, uno de gusto y otro de admiración. El primero, llamado Esclavina, grande, al cual hirieron con un tridente los de la nave vizcaína, que iba durmiendo en el agua, y aferró de modo que no pudo librarse, y atado después con una gruesa maroma al banco del batel, le traía tras sí, ya despierto, tan velozmente por aquel puerto, que ya aquí, ya allí, parecía una saeta, de suerte que la gente de los navíos, que no sabía lo que era, estaba espantada, viendo andar sin remos el batel de aquella forma, hasta que se ahogó el pez y le llevaron a bordo de los navíos, a donde le sacaron con los ingenios que sacan las cosas pesadas. El otro pez fue tomado con otro ingenio, llámanle los indios manati, y no le hay en la Europa, es tan grande como una ternera, y su carne semejante en el sabor y color, y acaso algo mejor y más suave, de donde los que afirman que hay en el mar, todas las especies de animales terrestres, dicen que estos peces son verdaderamente becerros, pues por dentro no tienen forma de pez, ni se mantienen de otra cosa que de la hierba que pasen en las orillas. Volviendo ahora a nuestra historia, digo que después que el almirante vio que su gente estaba algo descansada y los navíos aderezados, salió del referido puerto de Azúa, y fue al del Brasil, que los indios llaman Yoajemo, para librarse de otra tempestad que había de suceder. Partió después a 14 de julio de este puerto, con tan mal bonanza que, no pudiendo seguir el camino que quería, le echaron las corrientes a algunas islas muy pequeñas y arenosas, cerca de Jamaica, a las cuales llamó Las Pozas. Porque no hallando agua en ellas, hicieron muchos pozos en la arena, de que se abastecieron para servicio de los navíos. Y luego, navegando hacia tierra firme, la vuelta del mediodía, llegaron a ciertas islas, aunque no tomaron tierra, sino es en la mayor, que se llamaba Guanara, por lo cual los que después hicieron cartas de marear las llamaron a todas islas de Guanaros, que están 12 leguas distantes de la tierra firme, cerca de la provincia que se llama ahora Cabo de Honduras, aunque el almirante la llamó entonces Cabo de Casillas, pero porque los que hacen estas cartas sin andar por el mundo, incurren en grandísimos errores, los cuales ahora que me ocurre quiero referir, aunque rompa el hilo de mi historia. Estas mismas islas y la tierra, la ponen en sus cartas de marear como si en efecto fuesen tierras distintas, y siendo el Cabo de Gracias a Dios, el mismo que llaman con otro nombre, y una cosa misma ambos, los hacen 2.
La causa de esto es porque después que el almirante descubrió estas regiones, Juan Díaz de Solís, por cuyo apellido se llama el Río de la Plata, Río de Solís, por haberle muerto allí los indios, y Vicente Yáñez, que fue capitán de un navío en el primer viaje del almirante cuando descubrió las Indias, fueron ambos juntos a descubrir el año de 1508, con intención de seguir la tierra que había descubierto el almirante, en el viaje de Veragua, hacia occidente. Y siguiendo estos casi el mismo camino, llegaron a la costa de Caria y pasaron cerca del Cabo de Gracias a Dios, hasta la punta de Casinas, que ellos llamaron de Honduras, y a las dichas islas de los Guanaros, dando como hemos dicho el nombre de la principal a todas. De aquí pasaron después más adelante, no queriendo confesar que el almirante hubiese estado en ninguna de aquellas partes para atribuirse aquel descubrimiento, y mostrar que habían hallado un gran país. Sin embargo, de que un piloto suyo llamado Pedro de Ledesma, que había ido antes con el almirante al viaje de Veragua, les dijese que él conocía aquellas regiones, y que eran de las que él había ayudado a descubrir al almirante. Y así me lo refirió él mismo, lo cual demuestran la razón y designio de las cartas, porque se pone dos veces una misma cosa, e isla de una misma suerte y en una misma distancia, por haber pintado aquellas tierras de la misma forma que eran, pero decían que estaban más adelante de lo que había descubierto el almirante, de manera que una misma tierra está dos veces situada en la carta, y queriendo Dios, lo mostrará más adelante el tiempo y cuando se navegue más aquella costa, pues no se hallarán, si no es una vez, tierras de aquella forma. Pero volviendo a nuestro descubrimiento, digo que habiendo llegado a la isla de Guanara, mandó el almirante al prefecto, don Bartolomé Colón, su hermano, que fuese a tierra con 2 barcas, en la cual hallaron gente semejante a la de las otras islas, aunque no con la frente tan ancha. Vieron también muchos pinos y pedazos de tierra, llamada calcide, con la cual se funde el metal, y de que algunos marineros, pensando que era oro, cogieron algunos y los tuvieron mucho tiempo escondidos. Hallándose el prefecto en la isla, con deseo de saber sus secretos, quiso su buena suerte que llegase una canoa, tan larga como una galera y de 8 pies de ancho, toda de una pieza y de la misma hechura que las demás, la cual venía cargada de mercaderías de las partes occidentales hacia Nueva España. En medio de ella había un bulto de hojas de palma, no diferente del que traen las góndolas en Venecia, que llaman los venecianos felsi, el cual defendía lo que estaba debajo, de manera que no podían hacer daño a nada de lo que iba dentro, las lluvias ni las tempestades. Debajo de este bulto estaban los hijuelos de las mujeres, los muebles y las mercaderías. Los hombres que la guiaban, aunque eran 25, no tuvieron ánimo para defenderse contra las barcas que los siguieron. Tomada la canoa sin contraste fue llevada a los navíos, donde el almirante dio muchas gracias a Dios, viendo que era servido de darle muestra de todas las cosas de aquella tierra, en un instante y sin trabajo ni peligro de los suyos. Y luego mandó sacasen de ella lo que le pareció tenía mejor vista, como algunas colchas y camisolas de algodón, sin mangas, labradas y pintadas con diferentes colores, labores, y algunos pañetes con que cubrían sus vergüenzas de la misma labor, y algunas mantas con que se tapaban las indias de la canoa, como suelen hacerlo las moras de Granada, espadas de madera largas, con un canal en cada parte, de filos de pedernal, que entre gente desnuda cortan como acero, y las hachuelas para cortar leña. Eran semejantes a las de piedra que tienen los demás indios, pero de metal, del cual traían sonajas y crisoles para fundirle. Traían para bastimentos raíces y granos, como los que comen los de la Española, y cierto vino hecho de maíz, semejante a la hierba de Inglaterra, y muchas almendras de las que usan por moneda en la Nueva España, las cuales pareció que estimaban mucho, porque cuando fueron puestas las cosas que traían en el navío noté que cayéndose algunas de estas almendras, procuraban todos cogerlas como si se les hubiera caído un ojo. En cuyo tiempo parecía que no podían acordarse de sí, viéndose sacar presos de su canoa, a nave de gente tan extraña y feroz como somos nosotros, respecto de ellos, aunque es la avaricia de los hombres tanta que no debemos maravillarnos de que los indios la antepusiesen al miedo y al peligro en que estaban. Asimismo, digo que debían estimar mucho su honestidad y vergüenza, porque si sucedía que al entrar en las naves las mercaderías se le desprendía a alguno los pañetes con que se tapaban, llegaba un indio y ponía la mano encima para taparle, y no la quitaba hasta que se componía. Las mujeres se cubrían el cuerpo y la cara, como hemos dicho que hacen las moras de Granada, lo cual movió al almirante a tratarlos bien y a restituirles la canoa y a darles algunas cosas, en trueque de las que les había tomado para muestra, y no detuvo consigo sino a un viejo llamado Yumbe, al parecer de mayor autoridad y prudencia que los otros, para informarse de las cosas de la tierra, aunque algunos se brindaban a tratar con los cristianos tan pronta y fielmente como el indio lo hizo en todo el tiempo que nosotros anduvimos corriendo todo el país donde su lengua se entendía.
Y cuando llegamos a donde hablaban otra lengua, el almirante le premió dándole algunas cosas y le envió a su tierra muy contento, lo cual sucedió antes de llegar al Cabo de Gracias a Dios, en la costa de la Oreja, de que se hará mención.